Muy buenas tardes nuevamente, ya en materia con ustedes, tercer año Grupo B, investigación aplicada. Espero que hayan todos, jefe de grupo, subido comentarios, contestado preguntas en YouTube del tema que les dejé pregrabado, con la intención de poder atender dos aulas a la vez. Bien, hablar del proceso en la investigación es hablar de un conjunto de pasos que nos van a permitir permear, conocer la verdad del tema que nosotros busquemos, del tema en el que nosotros estemos insertos o suscritos. De esta manera, ya que seleccioné mi tema de interés, ya que me gustó, ya que lo delimité, ya que busqué en él lo que quiero y lo que sé de él, ahora, ¿cómo voy a formular la pregunta? Muy importante que nosotros aprendamos en el contexto, pero vamos a trabajar viendo este video. Chequen ustedes cómo es importante que plantear el problema tenga los objetivos que vamos a cumplir, mis preguntas y el campo de estudio de la manera más clara que yo pueda. Plantear el problema en la investigación. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo puedo descubrir? ¿Cómo lo puedo trabajar? ¿Cómo lo puedo sacar adelante? Sin duda, debo de afinar y debo de estructurar muy bien la idea que yo quiero trabajar. O sea, mi idea se va a actualizar siempre, la voy a cumplir siempre, tomando en cuenta reglas básicas como son la información científica. Si mi investigación va a ser necesaria, adecuada e importante para la sociedad. Y después de ello, debo de tomar en cuenta los tres enfoques que me piden las reglas básicas para plantear el problema. La primera de ellas, debe de ser un estudio cualitativo, ver las características del fenómeno que yo voy a plantear en un ambiente, en una situación o en un evento. Debe de tener el nivel cuantitativo, se debe de poder contar, debe de tener características de números, estadísticas, cantidades, y en algunas ocasiones debe de ser mixto, es decir, que mezcle las características y los números que tengo del fenómeno social para que de esta manera se reproduzca lo que yo busco. ¿Pero qué tengo que recordar? ¿Qué busco recordar? Aquí la pregunta básica es que el estudio cuantitativo también debe de ser basado en las experiencias previas que tengo del fenómeno social, pero también debo de seguir algunos criterios para plantear el problema que yo deseo, que yo busco. ¿Cuáles son ellas? Fácil. Que los objetivos de mi investigación sean claros, o sea, que yo sepa lo que estoy buscando y que cuando yo formule las preguntas lo haga de la mejor manera. ¿Qué es esto? Bueno, que la pregunta la justifique con lo que yo sé en este momento del fenómeno social, porque ese es el objetivo que yo tengo. Que además de ello sirvan de guía a mi tema, o sea, que mis respuestas a la pregunta sean claras con lo que yo sé, Uriel, con lo que yo tengo de conocimiento, Ana Reyes. Y de esta manera, mis preguntas tengan tanta claridad que me ayuden a resumir mi trabajo y tengan ideas iniciales, una idea básica y dos, quizás tres ideas adicionales. Así, la justificación de mi tema va a tener por importancia el que yo exponga mis razones y mi propósito. O sea, el sentido de mi evaluación debe de llevar esos criterios. En base a ello, bueno, lo importante es que yo pueda definir con estas preguntas, con la conveniencia, con la relevancia social, con las implicaciones prácticas, el valor teórico de mi trabajo y la utilidad que en la metodología mi trabajo va a formular. Esto es lo que agradezco este video de los compañeros Hernández Samperi y Fernández Collado. Me permití editarlo porque ellos, a pesar de dirigirse en McGraw-Hill, no tenían audio. Quise insertar en esta nueva experiencia el conocimiento, quise probar el cómo hacerlo para que de esta manera pudiéramos ver que podemos construir conocimiento aún con el trabajo de otra persona. Y así, en las diapositivas, ya nos vamos a lo que es el planteamiento al problema. Aquí es a donde ustedes van a poder decir, bueno, a ver, ¿cómo está la situación del trabajo que yo debo de hacer, del trabajo que yo debo de presentar al profesor? Plantear el problema implica el segundo párrafo. ¿Cómo escribir mi planteamiento?
Es bien fácil. Tengo que describir, o sea, escribir, detallar lo que yo quiero resolver. 4 pasos vamos a seguir. Debo identificar de manera general el problema. Ya lo hicimos en clase, ya lo hemos trabajado así. Tengo información básica en el punto 1. Después debo de buscar información acerca del fenómeno social. Después, en el punto 3, tengo que fijarme por qué es un problema. Y después de ello, debo formular preguntas de investigación, preguntas que me den una línea a trabajar. De esta manera, ¿puedo limitar mi trabajo a una sola oración? No. Puedo tomar 2 o 3 líneas, una principal, 2 accesorias, con la intención de que mi trabajo se vea productivo. Hay un ejemplo que encontré en internet. El primero de ellos es lo siguiente en una oración. Los maestros de la escuela de Alcobendas, esto es allá en España, no tienen las habilidades para reconocer u orientar adecuadamente a los niños superdotados en el aula. El ejemplo segundo, los empleados del Banco Santander están desmotivados tras el anuncio de una nueva ronda de despidos. Al mismo tiempo, su carga de trabajo sigue siendo alta. El absentismo relacionado con la baja o por la baja de enfermedad parece estar aumentando, pero el Departamento de Recursos Humanos actualmente no tiene las herramientas para monitorear, evaluar y prevenir el problema. Regresamos al planteamiento del problema. ¿Cuáles son mis necesidades de acuerdo al video que acabamos de ver? 1. Que yo defina cuál es el problema, Benavides. Segundo, que yo explique, Priscila, de dónde nace el problema, qué lo produce. Y después, Andrew, Yankee, centrarme en el problema, en la base de ese problema, Andrew. No escaparme. Si busco seguridad pública, ¿cuál de todas las ramas de la seguridad pública? Porque el alumbrado también forma parte de la seguridad pública. El robo en la calle, ausente, forma parte. El robo en un microbús forma parte. El robo en bancos forma parte del fenómeno. Un tema chiquito. Y de esta manera, debo de ser lo más claro, Uriel, lo más claro que yo pueda y explícito. Trabajar un tema de una manera muy pequeña. El tema que yo aborde tiene que ser un tema relevante. Todos los temas son relevantes, ya se darán cuenta ustedes. Y así, en el paso del sentir, la formulación de preguntas de investigación, se van a dar cuenta ustedes que al escribir la declaración o los hechos del problema, voy a estar listo entonces para formular una pregunta principal y varias subpreguntas. Alguien me podría decir, profe Ángel, ¿podrán haber 2 preguntas principales? Es posible, pero tu trabajo se va a extender, se va a volver muy grande. Yo siempre sugiero a los alumnos que he preparado en tesis de licenciatura, yo siempre he sugerido una pregunta importante, 2 preguntas alternas o chicas, porque el primer capítulo lo saco de una pequeña, el segundo capítulo lo saco de la segunda pequeña, y la pregunta importante, la pregunta 3, o la principal, en ella está el desarrollo de mi investigación. Así lo he planteado, no me ha fallado. Y bueno, escribí la palabra ojo, porque en el planteamiento del problema, la pregunta principal va relacionada con todo. Es como la médula ósea de la estructura. Es decir, está el esqueleto y está todo el sistema nervioso del proyecto, que de él va a derivar todo lo que hagamos. A la izquierda, tenemos un planteamiento del problema como ejemplo. Los maestros de la escuela de Alcobendas no tienen las habilidades para reconocer u orientar adecuadamente a los niños superdotados en el aula. Mi pregunta de investigación: ¿qué técnicas prácticas pueden utilizar los maestros para identificar y guiar mejor a los niños superdotados? Este ejercicio yo lo hice ya con los compañeros de tercer año grupo A. Les voy a enseñar el producto que obtuvimos. He estado haciendo esto mismo con todos. Aquí está el planteamiento del problema, chiquitito, sobre los niños superdotados. Hoy vamos a trabajar con ustedes. Acuérdense que les estoy pidiendo 250 palabras
para el planteamiento del problema. No lo olviden, aquí está 250 palabras para el planteamiento del problema. Ya debieron haber hecho una tercera parte. La carátula que contiene selección del tema, delimitación del tema. Hoy vamos a construir el planteamiento del problema. La siguiente clase, la justificación del tema. Entonces, en esa tesitura, para que no se nos olvide, nada más como referencia que son 250 palabras. No vamos a trabajar con los niños. Vamos a trabajar la otra pregunta que encontré en internet. El ejemplo segundo son los empleados del banco. Voy a copiar y nos vamos a regresar a buscar, a señalar la pregunta. Ok. Entonces, el problema que yo encontré, o la visión que tengo de este tema, es que los trabajadores, como primer problema, encontramos la motivación de estas personas por los despidos que va a haber en Banco Santander. Ahí está el problema. Segundo problema que encuentro es la carga de trabajo. El absentismo, vamos a ponerle ausentismo, para que sea más claro, ausentismo por enfermedad. Son 3 problemas los que están ahí. Ahí están los problemas que vemos. La idea principal es que están ocupados porque los van a correr. Entonces, nosotros vamos a empezar con los conocimientos básicos que tenemos, aguas. Vamos a empezar de esta manera. Vamos a hablar de México para que sea un producto de algo que hacemos en México, en especial en Puebla. El derecho del trabajo en México, el derecho del trabajo brinda desde 1917 la garantía de la estabilidad en el empleo. Ok. Corrijo esto. En el empleo. Esto es que en las empresas es necesario que el empleador ubique que no puede despedir a trabajadores sin causales de rescisión de la relación laboral. Coma. Asimismo, el trabajo debe ser acorde al salario. Debe incluso ser orientado a la sana convivencia en la fuente del empleo. En cuanto a las enfermedades, el sistema de seguridad social busca la protección del empleado. Fíjense porque estoy a capela, estoy construyendo a capela en la clase con ustedes. Bueno, aquí voy a componer mis errores. Punto y aparte. Ahora entro a formular. Por ello, importante. Acuérdense que son 250 palabras. Si alguien me preguntara, profe, ¿es el tope? No. En licenciatura te piden 750 palabras, quizás 1500 palabras.
sea, alrededor de 4, 6 u 8 cuartillas. Por ello, es importante que los bancos del país reconozcan su deber en el empleo. Así, me permito formular la siguiente pregunta. Se encuentra garantizado el derecho, es garantizada. Se encuentra garantizada, no, sí es garantizado, el derecho a la estabilidad en el empleo en México. Ahí cierro la pregunta. Al cerrar la pregunta, si se dan cuenta, ya vamos hasta aquí. Por ello, tras formular mi pregunta, considero importante que se realicen 2 más para definir mi ruta de trabajo. Estas son 2 puntos y aparte. Abra el micrófono, voy a empezar a pedir el apoyo de ustedes a que formulemos. Recuerden que esto que está aquí, de aquí tienen que salir las 2 preguntas. ¿Ya vieron cómo empecé? Si me apoya, por favor, Elisa Monfil. Ya vimos que la palabra importante es la estabilidad en el empleo. La estabilidad en el empleo. Aquí está. La voy a marcar con rojo para que la ubiquemos. Hija, de las palabras que están aquí marcadas, la palabra despido tiene que ver con el empleo, carga de trabajo es importante y el ausentismo por enfermedad. Bien, abra micrófono y apóyeme usted, por favor. ¿Qué pregunta relacionada con lo que falta por preguntar podríamos hacer aquí como segunda pregunta de investigación? ¿Qué le gustaría preguntar? Ya abarcamos esto, hija. Ya abarcamos aquí. Nos faltaría, es más, ya marcamos esto, lo voy a subrayar para que ya no lo vean. Nos hace falta carga de trabajo y ausentismo por enfermedad. ¿Cómo le entraríamos? ¿Cómo lo haríamos? Ayúdeme usted, ¿cómo lo haríamos? ¿Verdad que es difícil? Sí, es que no se me ocurre algo referente ahorita. A ver, vamos a ayudarla. Ayudemos todos, tenemos que construir juntos. Si ya vimos que el tema importante es que están corriendo a los trabajadores, quizás sea porque se enferman mucho, o quizás sea porque se quejan de que hay mucho trabajo. Ahí está. ¿Cómo lo podríamos plantear? Ver si el trabajo, no, si el salario que les pagan va acorde a la carga de trabajo. Muy bien, el salario que perciben
los empleados bancarios es acorde al trabajo que desempeñan. Muy bien, hijos, muy bien, hija. ¿Te parece la pregunta muy bien, Elisa? Sí, maestro. Se me hace que está bien elaborada. Excelente para los dos. Bien, ¿quién más? Ya vimos eso. Ya agotamos el tema de no me están pagando bien. A lo mejor por eso falto o falto por enfermedad. ¿Cómo enfocar la falta por enfermedad del trabajador? ¿Cómo? Alguien más ayude, construyamos todos, no nada más uno. Apoyen. ¿Quién más? Incapacidades. Si yo falto a trabajar, ¿me descuentan el día o me lo pagan? Piensen alrededor, piensen en la familia. Si faltas al trabajo, ¿te pagan el día? ¿Cuál es la regla de oro en el Seguro Social para México? Si no hay un contrato colectivo de trabajo que diga que te deben de pagar tus primeros 3 días por enfermedad general, no te los pagan. El IMSS te justifica las 3 faltas, pero no te los paga. Si hay un contrato colectivo de trabajo que diga que sí te van a pagar desde el primer día, sí te los paga la empresa en tu nómina, porque los subsecuentes días te los pagaría el Instituto Mexicano de Seguro Social por enfermedad general al 50%. Ya les di información. Formulemos la pregunta o dejamos una sola pregunta. ¿Cómo sería? Ayúdenme. ¿Qué se le ocurre a Alfredo Benavides? Abra micrófono. ¿Qué se le ocurre? Ayúdeme, Alfredo. Construyo, los ayudo. Muy bien. Los empleados bancarios, están muy calladitos. Los empleados bancarios reciben un pago de salario por sus primeros 3 días de incapacidad. Ahí está la pregunta, acorde a lo que les dije. Ahí quedó, borro esto. ¿Cómo cerraría mi planteamiento del problema? En esta ruta, revisaré los derechos humanos en materia laboral existen en México para los empleados bancarios. Asimismo, si su salario es acorde a la carga laboral, que desempeñan y si sus incapacidades por los primeros 3 días son cubiertos al 50 o al 100%, o si no reciben pago alguno. Lo regreso, compongo mis errores, regreso al color negro, corrijo mis errores que todavía están aquí.
Y aquí está. Y voy a colocar en colorcito rojo para que tengamos claro, vean, pregunta primaria y las dos preguntas secundarias. Estas son mis líneas de investigación. Entonces, yo diría, bueno, bajo esta premisa, entonces, este es el capítulo 1, este es el capítulo 2, y cierro con el capítulo 3. Y en el 3 establezco la necesidad de vislumbrar si los trabajadores reciben o no lo justo por su salario. Y este es el ejemplo que tengo. Esta es la fórmula en la cual puedo hacer la cobertura de mi trabajo. Son las 4:11 de la tarde. Acabo de crear en Drive y ahorita voy a compartir la carpeta planteamiento del problema. Van a ser en 250 palabras el ejemplo en su libreta. Van a poner como título planteamiento del problema y van a seguir este script. Ahorita se los voy a pegar. Ya saben cuál es la regla de oro. La regla de oro es en el texto que ustedes hagan, escribir, lo van a hacer todo a mano, pero van a atravesar el nombre de ustedes, no el mío, en lo que hagan ahorita con 250 palabras. Voy a pegar el video para que lo tengan claro y voy a pegar las imágenes de las diapositivas, también para que ustedes tengan la claridad de cómo desarrollar el planteamiento del problema. No se preocupen, estamos construyendo. Tenemos el derecho a equivocarnos porque es una clase para construir y para definir, para pulir el trabajo que cada uno de nosotros aprende en la metodología. Eso es lo que les quiero pedir de tarea, por favor, háganlo y corto clase en este momento. Siguiente sesión, van a subir este trabajo al Drive, lo voy a leer, voy a hacer comentarios generales y las siguientes sesiones ya me voy a dedicar a trabajar la justificación de tema para que avancemos. Ojo, porque esta actividad vale 3 puntos. Ya trabajamos un punto. Estaríamos trabajando hoy el segundo. Y ya en la siguiente semana y media que tenemos, estaríamos preparando el otro punto que tenemos que cubrir. ¿Queda claro, hijos? ¿Sí, muy bien? ¿O no muy bien? ¿Sí? Bien. Me despido de ustedes entonces. Muy buena tarde, en un ratito más. Pego el video y ahorita pego el Drive que corresponde al grupo de ustedes. Gracias, buena tarde a todos.